A veces da la impresión de que dejó de ganar Grammys para empezar a ganar Óscares, y dejó de ganar Óscares para empezar a ganar BAFTAs, y etcétera, etcétera, etcétera. Pareciera que no hay un solo trabajo que ese señor haga que no lo haga pensando en una cierta trascendencia, como si tuviera una idea clara de cómo puede él incidir en el futuro de la música. Es que es así como no se tiene miedo al éxito, justamente. Sí, ese güey no le tiene miedo al éxito. Como digan, no como los tíos mamados. Amigos, bienvenidos una vez más a Hitsville en el episodio 16. Agradecemos mucho que se vuelvan a conectar en este espacio, que ya saben que lo que nos importa, nos gusta, es hablar de rock. Y pues bueno, esta vez vamos a hacer un fanservice. ¿Tú podrías decir que es un fanservice, no? Sí, pues para ti, güey, desde luego que sí, güey. ¿Y tú no, güey? Un poquito. No, pues creo que sí, más que un fanservice, creo que es reconocer como a una de las figuras más importantes de la música en español, pero así de la que seguimos clavados en ella. Entonces... O sea, reconocer que somos fans. Somos fans. Lo tomamos como una extracción de lo que hicimos en el episodio 15, donde hablamos de los que para nosotros son los 15 mejores discos del rock mexicano. Y hubo ahí un común denominador, que tanto los discos que estuvieron en la posición en la 2, la 5 y la 7, pues tienen el mismo productor. Un productor argentino que es justamente Santaolalla. La aportación que hizo Gustavo Santaolalla a la música mexicana, a la música latinoamericana y a la música en español en general. Y eventualmente, pues no solo eso, ¿no? Sino que eventualmente siguió trabajando y se hizo más importante, no nada más para nuestra región y para nuestro idioma, sino para todo el mundo. Desde películas, de actualmente en videojuegos, y en cada una de las empresas en las que se ha comprometido, siempre ha dejado claro que él está aquí para cambiar las cosas para siempre. Pues sí, amigos, vamos a darle un poco de contexto a esto, porque además pues hay que hacerlo como una bonita narrativa y poner aquí en el centro de esta historia a nuestro héroe. Estamos hablando de que desde los 16, 17 años ya pudo conseguir un contrato discográfico con RCA Víctor y su primera banda, que se llama, o que más bien que se llamó Arco Iris, quienes sacaran su primer disco en el año 1968. Gustavo Santaolalla tomó las riendas de productor en este primer disco de Arco Iris, según lo que él comentaría después, pues porque no había para entonces productoras que pudieran hacer algo de música alternativa, que es como se llamaba para entonces en Argentina. Está cabrón, ¿no? Que a una edad tan corta te firme una disquera tan grande. Pues sí, y además considerar que dentro del mismo rock argentino, Almendras sacó su primer disco. Almendras, la primera banda de Spinetta, sacó su primer disco en el 70. Debido a la dictadura militar que ocurrió en Argentina a finales de los 70, este güey, Gustavo Santaolalla, tiene que escapar y pues se va a los Estados Unidos, a California, a Los Ángeles, donde pues se le iba a pasar bien porque todo el mundo habla español. Saludos a Los Ángeles. Sí, a toda la banda de allá. Sí. Que hablan español. A los demás le decimos hi. How are you? Y inmediatamente se empieza a relacionar con los músicos locales. Y es en esa misma época, cuando está viviendo en Estados Unidos, que pues probablemente donde su carrera se fortalece, donde su formación de músico principalmente se lleva a cabo. Y pues donde conoce además a su compañero de trabajo, su compañero de composición, que sería Aníbal Kerpel, que también es un argentino que estaba viviendo allá. Y entonces, después de haber grabado con Arco Iris 7 discos, de los cuales para entonces ya tenía una bastante larga trayectoria de productor, y haber grabado un disco más con su banda Soluna, la banda Volpinic, y también haber producido a León Gieco, acuerdo a las crónicas que él mismo hace, a mediados de los 80s, fue invitado acá a México a producir otros discos de bandas de rock mexicanas. Sin embargo, no sabemos de cuáles son exactamente, porque no aparece con ese mismo título, sino más bien quien lo invitó y quien fungió como intermediario es quien aparece como productor de estos discos. Yo creo que es Oscar López. Probablemente. Un argentino ojete. Y en serio, googleenlo y póngale Oscar López ojete y ahí sale. No todos son ojetes. Pues en 1990 llega lo que él reconoce como su parteaguas, tanto como productor como creador, que es poder producir el cuarto disco de Los Prisioneros, que es el Corazones.
O sea, sabemos que este disco tuvo muy poco presupuesto porque incluso el mismo Jorge González de Los Prisioneros fue el único que viajó a Nueva York, a Estados Unidos, para grabar ese disco. Entonces, en realidad, no es como tal un disco de Los Prisioneros, sino más bien es un disco solista de Jorge González. Se consiguieron un productor y la suerte tan grande, weón, puta que estoy agradecido. De Gustavo Santaolalla y Aníbal Kerper, weón. Esos weón a mí me cambiaron la cabeza. Finalmente llegan los años 90, donde, digamos, ocurren las cosas por las que los conocemos hoy en día. Creo que lo importante y lo más destacable de esta fase y, digamos, también de toda su vida es la aparente visión que tiene Gustavo Santaolalla acerca del sonido que tienen que tener los músicos, que tiene que tener él mismo. Creo que desarrolla muy bien el sonido latinoamericano. Exactamente. Y eso lo vemos incluso desde el Corazones de los Prisioneros, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, Tren al Sur. A Santaolalla se le ocurrió que Tren al Sur tuviera un ralentando y que llegara a una estación de tren perdida. Y de ahí partiera de nuevo y se escuchaba como esa cosa fantasma. Eso fue una idea de él. Y eso le cambió la cara a toda la canción. A él se le ocurrió poner un charango. Yo decía, pero vos, el charango es del norte. Sí, me decía, pero solo para vos. Para todo el resto del mundo el charango es del sur. Tienes razón. Les recordamos que estamos en Hitsville. Nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y tal vez algún día en Twitter. Y ya saben, pueden ahí mandarnos sus comentarios, sus anotaciones, sus mentadas de madre. Son todas perfectamente bien recibidas, las queremos leer. Platicamos de rock, analizamos rock. Y desde luego, si la gente quiere venir a platicar de rock, nosotros vamos a platicar de rock con ellos. Si quieren venir, vengan. Sí, claro. Aquí les esperamos. Después del Corazón es el siguiente disco que tiene para producir. Es justamente El Circo de la Maldita. Son discos que son muy importantes y que eventualmente se harían piedra angular del paisaje de canciones de México, ¿no? O sea, vas a una fiesta y escuchas las canciones que más grita la gente. Son probablemente canciones en las que estuvo involucrado Gustavo Santaolalla. Y hay un montón de bandas, ¿no? Café Tacuba. Creo que casi todos los discos de Café Tacuba están producidos por él. Café Tacuba, Fobia, Molotov, Caifanes. Hay que decir que Molotov fue la primera banda que firmó Gustavo Santaolalla directamente, después de haber hecho una compañía subsidiaria de Universal Music que se llama Circle, justamente con Aníbal Kerper. Y realmente creo que lo interesante sería saber cuál es el proceso que tiene él con las bandas, ¿no? Realmente eso pues, no hay tanta información porque pues es chamba técnica, pero creo que eso sería lo interesante, ¿no? Realmente saber qué les dijo, cómo logró esas atmósferas que se sienten, ¿no? Tan vivarachas, tan llenas de sonidos muy ricos, muy vibrante. Es como música muy vibrante. Entre los otros discos que podemos decir es el primero de Café Tacuba, el homónimo, el Re, el Donde Juegan las Niñas, el Circo, ¿no? Que también ya lo dijimos, pero después con Surco también firmaría, o sea, la primera banda que firmaría con Surco Producciones es Molotov, después firmaría a Ver Super Grabar, firmaría también a Juanes, a Julieta Venegas, los Liquids. El trabajo de esta década se ve apuntalado por su segundo disco solista, que es El Gas, de 1995, y como que hay una cierta sinergia, una cierta convergencia en 1998 con su tercer disco, que ya es de plano instrumental, en 1998, que se llama Ron Rocco. Es un disco donde ya toda su experiencia en la música latinoamericana parece cristalizarse, ya muy influenciada por la música folclórica latinoamericana, sin ya ser tan claro de dónde, pero al mismo tiempo está ya muy deconstruida, muy al estilo de Gustavo Santaolalla, muy el estilo que lo haría famoso años después. Particularmente con ese disco de Ron Rocco, dos de esas canciones son encontradas o descubiertas por Hollywood y son incorporadas a dos películas hollywoodenses del año siguiente, una incluso de Tom Cruise, que es Colateral. Y pues bueno, es a partir de este descubrimiento de su disco Ron Rojo del 98, el cual hace referencia en el título al instrumento principal que usa en este disco instrumental, que es un instrumento andino parecido a un charango, únicamente un poco más largo. El charango es un instrumento de poco sustain, digamos, donde para sacarle sonido es importante hacer un buen rasgueo, y no tanto así el Ron Rocco, que tiene mucho más sustain, por lo que
solamente con un buen arpegio finger picking, pues uno es que puede durar más el sonido al tocarlo. Y bueno, y después de la experiencia de Insider, que fue, digamos, algo incidental, es que ya lo invitan directamente a hacer su primer soundtrack de película, que es Amores Perros, en el 99. También escribiría a invitación de Ang Lee el soundtrack para Brokeback Mountain, el cual le hiciera ganar su primer Oscar en el 2006, y también lo gana por segundo año consecutivo en 2007 por la película Babel, también de González Iñárritu. Y tanto en Amores Perros como en Babel, no tanto en Brokeback Mountain, pero yo creo que sí es muy claro poder distinguir este arpegio de cuerdas que escuchamos en esas escenas como de mucho drama, ¿no? Y en Amores Perros, en la última escena donde estaba el chivo, o incluso en Babel, ¿no? También donde están teniendo toda la bronca esta. También trabaja en un par de películas hindús y en otra serie de películas americanas. Lo importante es que él se hace ya como una marca. Está caracterizado por los arpegios en el ronroco. Durante esa década, a partir de su trabajo en películas, es que su estilo musical se hace muy evidente para todo el mundo, y a partir de entonces mucha gente que incluso no está tan relacionada con el cine puede decir, ah, sí, suena como Gustavo Santaolalla. Incluso muchos gringos empiezan a ser conscientes de ese nombre. Algo muy importante que lo hizo transgredir otro tipo de medio fue que en 2013 la compañía Naughty Dog, que eran los responsables de haber hecho la saga de Uncharted, lo invitan para colaborar en el videojuego de Last of Us, que ese año se hace el videojuego más importante del mundo y uno de los motivos de por qué Sony y PlayStation salen adelante en la guerra de consolas. Y pues obviamente la música de Gustavo Santaolalla queda ahí en un lugar central, porque es un juego, es una compañía que procura que sus juegos tengan un desarrollo emocional y un desarrollo de la historia que va acompañado también de una jugabilidad muy intensa. Realza la altura emocional de las escenas, sobre todo que es un juego que se basa en la pérdida, en el dolor, en el sufrimiento, y también en el dejar pasar, en el poder soltar. You must have your reasons. Wait, how's the lyrics go? Must have your reasons. I know that you're leaving. You must have your reasons. What's the next line? El proceso de pérdida, que es algo que la música de Santaolalla, de hecho, tiene en común con el resto de las películas. En 2020, la tan esperada secuela de Last of Us llega, pero obviamente una vez más cuando salió el juego, la música de Gustavo Santaolalla tomó un papel central dentro del desarrollo emocional de toda la historia. A partir de esa participación en pues dos juegos de los más importantes de los últimos tiempos, es que se ha granjeado una nueva fanaticada, un nuevo grupo de fans que ya no es nada más los rockeros mexicanos, los rockeros latinoamericanos o los fans del cine internacionales, sino además también muchachos jóvenes que son fanáticos de los videojuegos en todo el mundo. Y lo que también le valió que lo invitaran a una gran cantidad de entregas de premios de videojuegos, y que de hecho le dieran el premio a Mejor Banda Sonora en 2014 en el South by Southwest por la banda sonora de Last of Us. Han tenido mala suerte porque en ese entonces no había Video Game Awards, y los Video Game Awards de este año se cancelaron. Y bueno, amigos, también mencionar de esta etapa importante de solista, también en este proceso evolutivo, él entiende que hacer una carrera de solista y comenzar a publicitar una carrera de solista a los 66 años, pues es ganas de cerrar este ciclo que no pudo cerrar al no haber tocado en vivo sus 3 discos anteriores, sino apenas este último del 2014, ¿no? Donde
su principal instrumento es justamente ¿cómo se llama? Roncaque. El ronroco. El ronroco. Donde su principal... El ronroco. Es para mí muy claro que el paso de Gustavo Santaolalla por la música latinoamericana, la música de películas y ahora la música de videojuegos ha sido invaluable. O sea, cada una de las cosas en las que él se ha involucrado se hace trascendente o lo hace más importante. Ya sea como productor de música o como compositor de películas o como compositor de videojuegos, cada uno de los medios en los que se ha involucrado parecen brillar un poco más cuando él está. Algunos lo han llamado el Rey Midas. Es de saber cómo evolucionar la creación de un artista y pues también poderla adecuar a los tiempos que sí se lo exijan. Creo que Santaolalla, pues sí, es un muy importante artista latinoamericano, pero es un muy importante artista mundial. Sí, consideramos que es un buen momento para valorar su aportación a la música, que finalmente es de lo que trata este programa, ¿no? Así es, amigos, y les agradecemos mucho que estén por acá y pues nos vemos en el siguiente. Ahí nos vemos en la siguiente. Bye.